Cuando pensamos en Don Quijote, ¿qué imagen aparece primero? Es posible que imaginemos a un hidalgo delgado sobre un caballo, acompañado por Sancho Panza. Tal vez veamos una llanura, un camino o unos molinos de viento. Sin embargo, esa respuesta plantea un problema histórico. Muchas veces reconocemos al Quijote por imágenes que no pertenecen directamente al texto escrito por Cervantes ni al momento de su publicación. Entonces, ¿qué circuló desde comienzos del siglo XVII? ¿Solamente las palabras de la novela o también libros concretos, voces que leyeron esas palabras, oyentes que las escucharon, imágenes que fueron dándole forma visual a sus personajes y paisajes? Lo que me propongo hacer hoy es mirar desde otro lugar, no solamente como obra literaria, sino como un objeto de cultura escrita. No voy a resumir su argumento, reconstruir toda la vida de Cervantes, ni hacer una historia general de sus ilustraciones. El recorte principal es más preciso. El periodo comprendido entre 1605, cuando apareció la primera parte, y 1615, cuando se publicó la segunda, dentro de la monarquía hispánica y con especial atención al espacio castellano y manchego. La pregunta que organiza el recorrido es la siguiente: ¿cómo cambia nuestra interpretación del Quijote cuando dejamos de considerarlo solamente una obra literaria y lo analizamos como un libro impreso que circuló mediante la lectura, la escucha, sus formas materiales y distintas representaciones visuales? La hipótesis que voy a defender sostiene que el Quijote permite observar una cultura escrita en la que la expansión del impreso no eliminó la oralidad ni produjo inmediatamente un lector exclusivamente individual y silencioso. El libro convivió con la voz, la escucha, el préstamo y el comentario. Su historia posterior muestra además que las ilustraciones editoriales y las representaciones de La Mancha no se limitaron a reproducir el texto. Seleccionaron escenas, construyeron personajes y orientaron diferentes formas de apropiación. El punto de partida teórico es Roger Chartier. Los textos no existen históricamente separados de las formas que los hacen legibles. Un texto siempre llega a sus lectores mediante una forma concreta, una página, una tipografía, un formato, una portada, una organización de capítulos, determinadas imágenes y ciertos paratextos. Los paratextos son los elementos que rodean al texto principal: el título, el prólogo, las dedicatorias, las licencias, las aprobaciones, los índices. No son simples adornos, funcionan como una puerta de entrada. Presentan la obra, establecen autoridades y crean expectativas antes de que el lector llegue al relato. Esto es lo que llamamos materialidad del texto. El concepto puede parecer abstracto, pero su sentido es sencillo. Las palabras no circulan solas, necesitan papel, tinta, talleres, impresores, libreros, ejemplares y lectores. Por eso no leemos de la misma manera una edición escolar llena de notas, una edición de bolsillo o un facsimil antiguo. Las palabras pueden ser semejantes, pero la experiencia material de lectura cambia. Aplicado al Quijote, esto significa que la obra no existió inicialmente como un clásico universal y abstracto. Existió en ejemplares concretos. Esos ejemplares fueron autorizados, compuestos con tipos móviles, corregidos, impresos, encuadernados, transportados y vendidos. Entre Cervantes y sus lectores hubo una cadena de mediaciones.
El taller de imprenta no fue un canal neutro. Los componedores distribuían las palabras en la página, los correctores intervenían sobre las pruebas, el librero participaba en la financiación y comercialización. Las licencias definían qué podía imprimirse. El resultado era un objeto material que lleva las marcas de todo ese proceso. Chartier considera verosímil que entre 1605 y 1615 se pusieran a la venta unos 12.000 ejemplares del Quijote, correspondientes a 9 ediciones publicadas en distintos territorios de la monarquía católica. Es una circulación importante para la época, pero el dato debe manejarse con cuidado. No significa que toda la población leyera el libro, ni que todos sus lectores lo interpretaran de la misma forma. Circulación no es sinónimo de compra individual. Un libro podía pasar por varias manos, ser prestado, leído en una casa ajena, comentado en una reunión o escuchado por personas que nunca poseyeron un ejemplar. Por eso, la historia del libro no pregunta solamente cuántos libros se imprimieron, pregunta también qué recorridos siguieron y qué prácticas se organizaron alrededor de ellos. Aquí aparece una segunda dimensión decisiva, la lectura oralizada. Hoy solemos asociar la lectura con una persona sola frente a un texto. Esa imagen existe, pero no puede proyectarse automáticamente al siglo XVII. Leer también podía significar pronunciar el texto en voz alta para que otros lo escucharan. La propia novela reconoce esta doble posibilidad. En el encabezamiento del capítulo 66 de la segunda parte anuncia aquello, que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer. La fórmula distingue dos formas de acceso: el lector que ve las palabras en la página y el oyente que recibe esas mismas palabras a través de otra persona. En ambos casos, el punto de partida es un texto escrito. Lo que cambia es la práctica mediante la cual se lo recibe. Esto permite ampliar la idea de público. Participar de la cultura escrita no significaba necesariamente en descifrar las letras de manera individual. Una persona podía entrar en contacto con la novela escuchando una lectura, una conversación o el comentario de un episodio. No estoy afirmando que todas las lecturas fueran colectivas, ni que toda persona no alfabetizada conociera el Quijote. No tenemos documentación suficiente para reconstruir cada situación concreta. Lo que sí puede afirmarse es que la escucha era una forma posible y reconocida de apropiación. Onk y Svembro ayudan a comprender en una perspectiva histórica más extensa que escritura y voz no deben pensarse como mundos completamente separados. Sin embargo, no corresponde trasladar de manera directa sus análisis de la oralidad primaria o de la Grecia antigua a la España del siglo XVII. La sociedad del siglo de oro tenía una cultura escrita e impresa consolidada. El punto es que dentro de ella continuaban existiendo prácticas orales y oralizadas. El artículo de José Manuel Lucía Mejías aporta un ejemplo significativo. El ventero que arma caballero a Don Quijote conoce los elementos básicos del ceremonial caballeresco. Puede haberlos leído o escuchado en romances, historias o libros de caballerías. Ese conocimiento compartido hace posible la escena. Don Quijote cree estar viviendo una ceremonia verdadera. El ventero participa para divertirse y terminar pronto con el problema. Los lectores y oyentes contemporáneos podían reconocer la distancia que había entre los rituales de la ficción caballeresca
y la ceremonia improvisada en la venta. La comicidad dependía, por lo tanto, de una comunidad de referencias. Una comunidad de interpretación es un grupo que comparte hábitos, conocimientos y expectativas para leer. No significa que todos comprendan igual, sino que ciertas claves culturales permiten reconocer una parodia, una alusión o un género. Hasta acá el argumento puede resumirse así. El Quijote circuló como un libro material, pero también como palabra pronunciada, escuchada y comentada. La imprenta multiplicó los ejemplares, pero no silenció la voz.